Bueno, nos encontramos con Miguel Pardo, directivo nacional de FECODE, eh, que nos visita aquí en Antioquia para una actividad de carácter sindical organizada por la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Y aprovechando la presencia tuya, Miguel, quisiéramos preguntarte y agradecerte que concedas esta entrevista para Nueva Gaceta. En tu opinión, a pocas semanas de finalizar el gobierno del presidente Petro, ¿cuál es tu balance? ¿Qué cosas positivas o negativas registras de la gestión o qué conquistas, qué logros para el magisterio en estos 4 años? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Javier. Es un placer estar contigo conversando y, por supuesto, aquí en los territorios de Antioquia. En primer lugar, pues yo creo que hay que resaltar que durante todo este proceso de 3 años y medio se han logrado consolidar unas reformas y, por supuesto, otras quedan en desarrollo y otras están pendientes porque el tiempo realmente no solamente no alcanzó, sino que el bloqueo institucional a las reformas sociales por el viejo régimen y por el viejo establecimiento pues las impidió de diferentes maneras, utilizando las cortes, utilizando la mayoría del Congreso, etcétera. Pero yo creo que debemos mencionar por lo menos tres en el terreno de la educación, que son muy importantes. Voy a empezar por la que es común a ti y a mí, que tiene que ver con la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. La ley que instauró el modelo neoliberal en materia Correcto. educativa en Y que nuestro país. implantó fue una desfinanciación de la educación superior y que si no hubiera sido por la movilización del movimiento universitario, perdón la redundancia, y sobre todo de la muchachada y por la producción incluso científica de nuestras universidades, las universidades se hubieran liquidado, incluso con el refuerzo negativo del Pilo Paga. Entonces, pero se han sostenido gracias a ello y hoy por fin, por primera vez, tienen una fuente de financiación que además de matrícula cero, porque a veces se confunde con la gratuidad, puede ir hacia el proceso de gratuidad plena. Este es un elemento clave. ¿Qué queda pendiente? Pues Esa reforma de estos dos artículos de la ley 30, ¿cuándo entra en vigencia? ¿Cuándo se van a empezar a sentir, digamos, los beneficios de haber sido entra reformado? en vigencia inmediatamente con el presupuesto nacional que ha sido incrementado y ahora va a referir a ello. Y en segundo lugar, ¿qué queda pendiente? Pues queda pendiente una reforma integral a la ley 30 del 92 o una nueva reforma para la educación superior. Eso va a ser parte pues, de nuestros asuntos. Pero el primer aspecto que hay que resolver era que el escenario exista, que es con base en el criterio de la financiación. En segundo lugar, la otra reforma ya es en el campo del preescolar a la educación media. FECODE con el gobierno suscribió acuerdos 2023, 2025 y 2025-2027 en materia de fortalecer la financiación, entendiendo que si no hay financiación estatal adecuada, pues simplemente el derecho no existe o se debilita. Entonces, digamos que en este caso, ese proceso progresivo de aumento del presupuesto de educación, el presupuesto general de la nación, se cumplió. 2023 el presupuesto era 58 billones de pesos, 2024 79.4, 70.4, 2025 79.2 y ahora 2026 88.2 billones de pesos, es decir, el incremento es absolutamente evidente y el destino del incremento es muy importante porque es para dignificación de la labor pedagógica de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y eso fue el criterio fundamental. Entonces, digamos que allí se refleja una reforma que parte de otra discusión, que es una pequeña revolución, y es la discusión que hoy está en pleno debate. Los recursos del Estado son para inversión social, para derechos, eso es lo que nosotros defendemos. Mientras que los que se han impuesto a estas reformas, especialmente a esta y a la que a continuación voy a plantear, han dicho que los recursos del Estado deben ir para tres asuntos, que es lo que toman de lo que hace mi ley y lo que están haciendo ahora en Chile. Y es que debe ser para Fuerzas Armadas y Policía, para aparato judicial, no necesariamente para justicia, y obviamente para pago de deuda. Nosotros decimos es para inversión social, y aquí se reflejó que los recursos que fueron tomados de la reforma tributaria del 2023 tienen el destino de inversión social. Gracias también, tú eres economista, sabes más que eso que yo, es el tema de considerar una reforma tributaria progresiva contrario a las que se han hecho de carácter regresivo.
Entonces, cortándote un sí, poco, tranquilo. ¿están en peligro esos logros que se han obtenido a lo largo de Por estos 3 supuesto, años y medio en caso de el ascenso de un gobierno de Abelardo de la Espriella? por supuesto. Y esta es la discusión que está absolutamente clara. Cuando nosotros logramos, y esta es la tercera reforma, que es la más importante que orgullosamente ha coliderado FECODE, es la reforma del Sistema General de Participaciones. Logramos con el acto legislativo 03 de 2024, después de 23 años de lucha, lograr que educación, salud, agua potable y saneamiento básico se le restituyan los recursos de manera progresiva a partir de 2027 para que todos los municipios puedan materializar los derechos que he mencionado: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y también para territorios indígenas. En esa reforma, pues ese de mayor impacto, sería la mayor impacto porque implica 50 millones de habitantes e implica los derechos. Entonces, cuando logramos aprobar esa reforma, el señor Mauricio Cárdenas, y ustedes lo pueden consultar, 5 de diciembre de 2024, dijo, pues ya completamente compungido porque habíamos logrado aprobar la reforma a pesar del Congreso adverso, compungido: cuando lleguemos al gobierno haremos lo de mi ley, y lo de mi ley es cortar grasa, y cortar grasa es FECODE. Entonces, ¿por qué? Porque ellos insisten en que los recursos son para ellos. Y uno lo que observa hoy en Argentina y Chile, ¿qué es? Pues que suprimieron los ministerios de educación, de salud, los ministerios de Vinculados a la todos, política social. todo lo que sea política social, todo lo que implique inversión, y es lo que está proponiendo hoy Abelardo, ¿sí? El candidato pues de la derecha, es la supresión de estos recursos, de estos destinos de inversión social, pero no dice para dónde se van a ir. Y nosotros sí ya tenemos experiencia a dónde se fueron los 750 billones de pesos que nos recortaron entre el 2002 y el 2025, y se los quitaron, ahí sí, se los expropiaron a educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Esta reforma que se logró en 2024, al acto legislativo 03 de 2024, es la más importante de las reformas porque da otra vez los recursos para materializar derechos, pero tiene que ser reglamentada por una ley orgánica, que hoy estamos peleando para que se apruebe en primer debate. Son 4 debates que tienen que tener su terminación en el 15 de diciembre de este año, y es evidente que no es lo mismo que eso que está condensado en esa reforma, que es recursos para fortalecer los derechos de las gentes, de los territorios, ¿sí? Pues no va a ser lo mismo lograr aprobar esa ley con un gobierno popular de aliado, discutiendo o peleando contra una eventual mayoría en el Congreso contraria a este criterio de inversión social. Entonces aspiramos, y este es un punto nodal, si queremos derechos, consolidar la ley, considerar el acto legislativo, considerar la financiación para los derechos. Es evidente que aquí hay 2 posiciones que se deben definir el 21 de junio, una es por los derechos y otra es contra la posibilidad de los derechos, además de toda la política que ya sabemos de xenofobia, misoginia, y de superioridad supuesta de razas que está planteando el candidato de las derechas. Te traslado una pregunta que se escucha en el común de las gentes, en los barrios, que esta serie de reformas a quien benefician simplemente es al magisterio, digamos que son reivindicaciones exclusivamente con beneficios en lo laboral. ¿Qué decir o qué responder a esas? Nosotros, los recursos en materia de educación, estamos hoy planteando que la ley orgánica sea el 80% para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En la educación es para cerrar 6 brechas más conectividad. Dentro de las brechas están el derecho de los niños, que hoy no está y quedó consagrado en nuestra reforma, los 3 grados de escolaridad en preescolar, el derecho a la educación inclusiva. Hoy no hay, los niños y niñas con discapacidad no tienen derecho a la educación formal, la educación de adultos, la educación de educación media, con institutos técnicos, agropecuarios, industriales, diversificados, comerciales, que fueron abandonados completamente y que son muy importantes para garantizar la transición hacia la educación superior, el fortalecimiento de las escuelas normales y todo lo que tiene que ver con los 3 grados de preescolar básica y media. Eso me parece evitar los recursos, y también para que haya menos estudiantes por aula, para que haya más inversión en jornada única, pero con condiciones. Hoy tenemos 23% de la población escolar
en jornada única, pero sin condiciones, entonces ha vuelto es un conflicto. Y también, por supuesto, con deterioros claros sobre la calidad de la educación. y la sobrecarga laboral y los ambientes escolares deteriorados. Y el otro cierre es en la educación rural, que para nosotros ha sido completamente abandonada, y por supuesto el tema de la conectividad que ya mencioné, que hoy no alcanza el 40% la conectividad. Hoy el 46% de las sedes escolares no tienen agua potable, o para plantearte algunas cosas de infraestructura. Y para nosotros estas brechas son las que se quieren cerrar. Mala infraestructura, nosotros creemos que necesitamos unos 125.000 maestros para modificar los parámetros, como se denomina ahora, y necesitamos por lo menos unos 150 billones para la infraestructura que ya está caduca y la nueva. Esto de preescolar a media, no estamos hablando de educación superior en esta reforma, pero digamos que esto es lo más para cerrar brecha. Y la de la canasta educativa, la inversión, la canasta educativa en el 2024 estaba alrededor de 6 millones de pesos por estudiante, en promedio, porque pues, eso estoy tomando ciudades como Medellín o Bogotá y zona rural promediando. Al corte del 2024, nosotros propusimos una canasta educativa de 15 millones de pesos. Más o menos en el mundo, estamos hablando de que países como de mediano desarrollo están en $3.500, $4.000, y Colombia está entre los 800 y los 1.200 por inversión. Eso es decir, es que absolutamente claro. Abajo en la tabla de posiciones. Por supuesto, entonces es para cerrar, y los beneficiados realmente es la educación pública. Y yo quiero insistir en esto. Ningún pliego de peticiones, ningún acuerdo de FECODE son contrarios, sino no son contrarios a la política educativa, al contrario, el primer eje siempre es política educativa, y el segundo eje, y los demás es la discusión sobre nuestras reivindicaciones, pero siempre de los 30, pongamos que son 40 días de negociación, estamos en 38 hablando del derecho y 2 hablando de los aspectos particulares del país. Y siempre ha sido así, porque creemos en que la nación se construye con una educación pública, científica, democrática, pero también diversa como es la nación, asunto que antes no mencionábamos tanto y que ahora es algo que tenemos que incorporar, porque este es un territorio con muchas naciones. Mil gracias, Miguel, por estas declaraciones para Nueva Gaceta Medellín. Ojalá que quienes escuchen esta pequeña entrevista que hemos hecho a Miguel Pardo, directivo nacional de FECODE, nos la ayuden a difundir y a multiplicar, y obviamente si se pueden suscribir a nuestro canal.